Buenas noches, mis queridos hermanos del grupo Amigos de Jesús. De verdad es una gran alegría poder volvernos a ver, aunque sea por este medio virtual, pero siempre estamos escuchando la palabra de Dios. Yo le pido a ustedes que juntos oremos porque pronto nos volvamos a ver y a reunir en nuestra comunidad en la zona 15 y que volvamos a tener nuestro grupo familiar de oración todos los jueves en nuestra casa sede. Hoy me siento feliz de dar esta narración enseñanza de la conversión de Pablo de Tarso, la cual se queda pequeña comparada con la grandeza de San Pablo a partir de su conversión al cristianismo. Le comenté a Ivaleda que valdría la pena en el futuro o este año, cuando dispongan, que hiciéramos un estudio varios jueves sobre el año paulino, porque aprenderíamos muchísimo sobre la doctrina de nuestra iglesia. Oremos mucho por esta iniciativa. Veamos pues quién fue Saulo de Tarso y qué legado ha dejado a nuestra iglesia católica. En la tarde del 28 de junio del 2008, durante la celebración de las primeras vísperas de la solemnidad de San Pedro y San Pablo en la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma, el Papa Benedicto XVI proclamó oficialmente la apertura del año paulino, que se prolongó hasta el 29 de junio del 2009. Fiesta de los dos apóstoles, Pedro y Pablo, y nuestra iglesia recibió una excepcional catequesis sobre su vida y actuar. Apóstol de Jesucristo y mártir, 13º apóstol, porque no formó parte del grupo de los 12, fue llamado a la conversión porque tuvo una teofanía audible de Jesús resucitado. Sufrió grandes persecuciones y conoció su propia debilidad mientras predicaba la nueva fe en el resucitado. Principal propagador del cristianismo, tuvo una gran participación en la expansión de la doctrina de nuestra Iglesia Católica desde el momento de su conversión. Festividad de su conversión es el 25 de enero. Nació en Tarso de Cilicia, hoy Turquía, hacia el año 8 de la era cristiana. Saulo entonces pertenecía a una familia judía de la diáspora o dispersión y como tal estaba sólidamente formado en la ley judaica. Llegó a Jerusalén a completar su educación rabínica y su maestro fue nada menos que Gamaliel el Viejo. Su gran talento lo afianzó en los principios de la ley antigua. Su carácter impulsivo le lanza a un fanatismo exagerado en defensa de la ley y tradiciones. En las sinagogas de Cilicia conoce de la doctrina de la nueva fe cristiana por la predicación de San Esteban, y su celo por la ley e impetuosidad lo llevan a unirse a los perseguidores de la nueva fe, convencido de que defendía la causa de Dios, cuando en el motín que costó la vida de San Esteban, Pablo seguro tomó parte activa en ella y dice la palabra de Dios. Saulo estaba ahí dando su aprobación. Les voy a leer Hechos 7:54 al 59. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él. Lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Y los que le acusaban dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. Y en el 8:1 dice: y Saulo estaba ahí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Palabra de Dios. Después decía Pablo: yo perseguí de muerte, dice él mismo, a los seguidores de esta nueva doctrina, aprisionando y metiendo en la cárcel a estos hombres y mujeres. En Damasco, ciudad importante en esa época, se había constituido una importante comunidad cristiana y Pablo tiene noticias de ello. Contaba con 26 años de edad. Con su afán de exterminio a estas comunidades,
pide al príncipe de los sacerdotes cartas de presentación para ir a apresar a los adeptos a esta nueva fe. Pero veamos lo que sucede de muy distinta manera. Vamos a leer Hechos 9 del 1 al 18. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Ahí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco, y allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando, y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí, a la gente de otras naciones y a sus reyes, y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar puso sus manos sobre él y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver un pequeño video. El Santo Padre Benedicto XVI nuevamente nos ha hecho un gran regalo al dedicar este año al apóstol San Pablo. Pienso que es un regalo porque nos trae el recuerdo de este hombre que es un ejemplo para todos los cristianos. Desde luego, conviene encomendar todas las intenciones del Santo Padre para que las distintas actividades que se promuevan tengan una eficacia en la vida de la Iglesia y tengan eficacia también en esa cita con el ecumenismo, porque puede traer muchas buenas consecuencias el que todos aprendamos de la doctrina de Jesucristo a través de lo que nos ha transmitido el apóstol San Pablo. Verdaderamente hay tantos textos de esos escritos que merece la pena que se lean con atención y que los llevemos a nuestra meditación personal. Basta con considerar que grandes santos se han servido de las invitaciones de San Pablo para dar un aumento a su vida interior. Yo me parece que tengo obligación de citar a San José María, que fue un gran admirador de San Pablo y un gran sacerdote que meditó a fondo las enseñanzas de este apóstol de las gentes. Concretamente, recuerdo que para San José María constituía un punto muy importante
esa afirmación de San Pablo, mi vivere Christus est, mi vivir es Cristo. Y así quería interpretar y vivir toda su vida y también el trato con las demás personas, interesándose por todas las almas. Además, San Pablo, que fue coherente también cuando no tenía toda la luz de Cristo, y pienso que por eso precisamente le buscó el Señor, por su gran coherencia, nos demuestra también cómo en la flaqueza que tenemos todos podemos sentirnos muy fuertes, porque debemos vivir omnia possum in ea que me conforta. Puedo todo también contra nuestras debilidades personales por la fortaleza que el Señor nos concede con la gracia. Y debemos darnos cuenta de esa afirmación también de San Pablo cuando atravesó unas circunstancias en las que debió luchar todavía con más empeño. Y nos dice que oyó la voz del sufficitivi gratia mea. Todos los cristianos tenemos la gracia suficiente para santificarnos y para santificar también, lo digo, colaborando en las enseñanzas de San José María, que nos invitó a santificarnos, santificando el trabajo y santificando a las personas con las que coincidimos en el trabajo. Vemos la historia de un solo hombre comprometido y tocado profundamente por el amor de Dios. Convertirse a Cristo, aquel judío Saulo, culto, estudioso, nada menos que de la escuela de Gamaliel, Dios le abre los ojos como se los abrió a los practicantes de la nueva fe y decía, lo tengo todo por basura en comparación con el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual he dejado todo. Filipenses 3:8. Recorrió todo el mundo de aquella época hablando de aquel que había transformado su vida. Fue así como el mundo pagano se convierte a la luz y al amor de Cristo. Pablo fue siempre fiel, pero hubo un antes y un después en su vida y tuvo que vencer resistencias que le impedían avanzar. Su deseo era purificar la misma religión judía, aparentemente maltratada por algunos. El judío Saulo convertido se une a los cristianos a la nueva forma de culto a Yahvé, según lo realizado por él en su Hijo Jesús, y con la fuerza de Dios se incorpora a ese crecimiento al movimiento mesiánico, vivirlo y fomentarlo. La lógica humana no sirve para explicar las realidades de la gracia de Dios, y nos sigue diciendo, después de todo, se me apareció a mí que vengo a ser como un aborto, siendo el menor de los apóstoles, y no soy digno de llamarme apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cómo no admirar a un hombre así? Dijo Benedicto XVI. ¿Cómo no dar gracias al Señor por habernos dado a un apóstol de esta talla? Vemos que en la enseñanza de San Pablo, todos los aspectos de la vida terrenal de Jesús pasan a segundo plano, subrayando el misterio de la pasión, muerte en la cruz y resurrección. Pablo no fue testigo del caminar terreno de Jesús. Lo conoce por la tradición apostólica que lo precede, a la que se refiere así. Os transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Jesucristo constituye el centro y fundamento de su anuncio y predicación, donde el nombre de Jesús, aparece 380 veces y el nombre de Dios lo menciona 500 veces. No todos estamos llamados a dar estos pasos espectaculares de San Pablo y de los santos de nuestra Iglesia Católica, pero sí a dejarnos iluminar por Dios para avanzar en el camino de la fe. Podemos encontrar impedimentos como le sucedió a Pablo, que fue perseguido, encarcelado, apedreado y llevado a la muerte por la causa de Cristo. Pablo, su nuevo nombre, se las sabía todas en el asunto de Yahvé y su ley. Él mismo le pregunta a Dios, ¿qué debo hacer, Señor? Él que lo tenía todo tan claro desde siempre. La respuesta, Dios te ha elegido, irás descubriendo el camino. Dios te ha hecho ver y oír a Jesús, un encuentro en profundidad. Vivir la gran novedad. Dios te hace una encomienda. Hoy, trabajar porque todos lo conozcan, no solo los judíos, y responderá con agradecimiento.
Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí. Y con entrega desde Jerusalén a la Cilicia y en todas las direcciones lo he llenado todo del Evangelio de Cristo. Eso lo dice Romanos 15:19. He combatido el buen combate, he completado la carrera, me he mantenido fiel. Segunda de Timoteo 4:7. Al final de su existencia, viendo retrospectivamente su vida y misión, dirá de sí: me he constituido predicador, apóstol y maestro, al mismo tiempo que su figura se abre al futuro a todos los pueblos y generaciones. Hoy nosotros, porque no solo es un personaje del pasado de 2000 años, su mensaje y vida son actuales para hoy y siempre, porque contienen la esencia del mensaje cristiano perenne y actual. Vamos a leer segunda de Corintios 12, 7 al 9. Dice: por eso, para que no creyeras yo ser más de lo que soy, por haber recibido revelaciones tan maravillosas, se me dio un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra mejor en los débiles. Esta conversión espiritual, por tanto, es no buscarse a sí mismo, sino revestirse de Cristo y entregarse con Cristo para participar así personalmente en la vida de Cristo hasta sumergirnos en él y compartir su muerte y vida misma. San Pablo lo describe mediante la imagen del bautismo. ¿No sabéis que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados para unirnos a su muerte? Pues fuimos sepultados juntamente con él mediante el bautismo, para unirnos a su muerte. ¿Para qué? Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Romanos 12:12. Cambien su manera de pensar, así cambiará su manera de vivir. Nos dice San Pablo a todos los cristianos: contemplemos en presente al Hijo de Dios, no solo como aquel que murió por ti y por mí hace 2000 años. Esto es personal, obteniéndonos la salvación por nuestros pecados. Me amó y se entregó a sí mismo por mí, sino también como aquel que se hace presente en nuestra vida actual y poder decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En sus cartas también pone de relieve la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que habita en nuestros corazones. He sido enviado por Dios para que nos identifique con el Hijo y podamos exclamar: Abba, Padre. Y al dejarnos conducir por el Espíritu Santo, se manifieste en nosotros las obras y frutos del Espíritu Santo: caridad, gozo, paz, longanimidad, benignidad, fe, mansedumbre, la continencia. Esto lo pueden leer en Gálatas 5:22 en adelante. Como signos externos que nos invitan a meditar la fe y la verdad de la mano de San Pablo, el Papa Benedicto XVI encendió la llama paulina en un brasero colocado en el pórtico de la Basílica de San Pablo y abrió la puerta paulina que atravesó el día 28 de junio del 2008 con el patriarca de Constantinopla. El año paulino quiso promover en nuestra iglesia una magnífica reflexión más profunda sobre la herencia teológica espiritual que San Pablo ha dejado a nuestra iglesia católica. El Papa Benedicto XVI nos dice que el Espíritu Santo es el alma de nuestra alma, la parte más secreta de nuestro ser, lo que se eleva hacia Dios en un momento de oración que ni siquiera podemos precisar. San Pablo nos invita entonces a ser más sensibles cada vez, a estar más atentos a esa presencia del Espíritu Santo en nosotros y aprender a transformarnos en nuestra oración. Además nos dice que la oración auténtica solo existe cuando está presente el Espíritu Santo y acude en nuestra flaqueza porque no sabemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros. Vamos a leer Romanos 8:26.
Perdón. Bueno, les dejo para su lectura Romanos 8:26 porque se me perdió. El deseo de San Pablo era purificar la religión judía, aparentemente maltratada por algunos. El judío Saulo, convertido así, se une a los cristianos a la nueva forma de culto a Yahvé, según lo realizado por él, en su Hijo Jesús, y con la fuerza de Dios se incorpora a ese crecimiento al momento mesiánico, a vivirlo y fomentarlo. San Pablo decía, son hebreos, también yo, son descendencia de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, pues delirando hablo yo más en fatigas, más en cárceles, más en azotes, mucho más en peligros de muerte. Muchas veces, 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces me azotaron con vara, 1 vez lapidado, 3 veces naufragué. Un día y noche pasé náufrago en el mar. En mis repetidos viajes sufrí peligros de ríos, ladrones, ataques de los de mi raza, traiciones de los gentiles, en las ciudades, en despoblado, entre falsos hermanos, trabajo y fatigas frecuentes, vigilias, con hambre, sed, ayuno, frío y desnudez. Viajo sin descanso, de una parte a otra del mundo romano, solo o acompañado, sembrando por doquier la fecunda semilla de la fe en Cristo. Miren, hermanos, y si nosotros hacemos una reflexión, nosotros no hemos pasado ni la milésima parte de lo que sufrió San Pablo, y él no decayó jamás, porque tenía definida su conversión y el Espíritu Santo le daba el poder para seguir y predicar la palabra de Dios. Casi 25 años duraron sus asombrosas y eficaces campañas y nunca cedió al cansancio, siempre con renovadas energías. Visita Asia por sendas desconocidas con Bernabé, organizando iglesias, luchando con judíos y gentiles. Primera era de su misión y la segunda era entre el año 52 y 55. Su figura se agrandó y su empresa se hace cada vez más vasta. Vean en sus Biblias los mapas de sus viajes. Si hay un modelo de lo que significa la predicación con poder, ese es San Pablo. El libro de los Hechos recoge las tradiciones que se difundieron sobre los prodigios poco comunes que Jesús hacía a través de San Pablo y concluye así: por el poder del Señor, la palabra se difundía y se afianzaba. Eso lo pueden ver en Hechos 19:20. Los frutos son la unidad manifiesta de los cristianos. La enseñanza de San Pablo nos recuerda que la plena comunión entre todos los cristianos encuentra su fundamento en el hecho de tener un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Vamos a ver 4 enseñanzas de la conversión de San Pablo. 1. La misericordia de Dios llega cuando peor nos encontramos. 2. La intervención de Dios en nuestra vida es siempre inesperada. 3. Hay cambios y actitudes que nos alejan de Dios, pero Él siempre encuentra la forma de hacerse presente en nuestra vida. 4. La fe, el amor y la humildad nos acercan a Dios y superan los 5 sentidos. Recordemos a San Pablo y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para que podamos convertirnos más profundamente. Y también que no desgastemos nuestras energías y tiempo inútilmente y vivamos con ese entusiasmo poderoso que él experimentó. De tarea les dejo leer Hechos 16, del 18 al 31. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice San Pablo, y su gracia no se ha frustrado en mí. Eso está en 1 Corintios 15:10. Con entrega desde Jerusalén a la Cilicia en todas las direcciones, lo he llenado todo con el evangelio de Cristo. Romanos 15:19. He combatido el buen combate, he completado la carrera, me he mantenido fiel. 2 Timoteo 4:7. Llevado a Roma, lo sentenciaron a muerte en la causa que se le seguía: predicar contra la ley y contra el templo.
Estuvo cautivo en Roma 4 años, en tiempos de Nerón, encerrado en una cárcel donde no tenía movilidad ni comunicación con nadie. Fue decapitado el mismo día que San Pedro y que fue crucificado cabeza abajo en la colina del Vaticano. Nuestra iglesia por eso los conmemora juntos. Son los patronos de Roma. Vamos a hacer un momento aquí de silencio y vamos a pensar en San Pedro y San Pablo, que fueron unos grandes luchadores de un ejemplo de vida para todos nosotros y que dejaron su vida, ofrecieron su vida por la causa del cristianismo. Murieron por su fe en Cristo Jesús y propagaron esa fe en unos tiempos terribles con esas personas paganas que los atacaban, los apedreaban, los sacaban de las ciudades, casi los mataban. Y pidámosle a Dios que nosotros tengamos una verdadera conversión real como la de San Pablo, para que seamos así, valientes, fuertes, y trabajemos para el reino de Dios hasta que Él nos llame a su presencia. Finalmente, pidámosle a Dios que podamos imitar el coraje y la valentía de San Pablo. Y yo sabe que le pido mucho a Dios que nos veamos pronto, los días jueves en nuestra casa sede presencialmente. Hoy yo les pido que rechacemos el miedo a esta pandemia para siempre y decidamos reunirnos pronto con la poderosa bendición y poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga. Les mando muchos abrazos. Cuídense mucho y bendiciones para todos en familia. Hasta pronto en la comunidad.